Bueno, acá estamos en la segunda parte de la clase, que como les dije nos vamos a enfocar en entender la foliculogénesis y la ovogénesis, que en realidad se producen en paralelo y dan como producto final un ovocito maduro capaz de ser fecundado y dar como producto un embrión y un individuo vivo. Así que vamos a continuar con la clase. Para empezar a explicar esta parte, me tengo que ir como muy tempranamente en el desarrollo de un individuo, durante la etapa fetal, donde células epiteliales germinativas van a invadir el extroma ovárico, y van a dar lugar a quistes foliculares, folículos formados por folículos primordiales, que van a ser como del estilo de lo que vemos en esta parte izquierda de la pantalla. Estos folículos primordiales constan de una célula grande que es el ovocito, rodeada de células foliculares, que a lo largo del desarrollo y de la vida del individuo, y a medida que el individuo madura también, van a ir desarrollándose, diferenciándose y formando folículos más maduros con diferentes poblaciones celulares, con diferentes funciones, también ya vamos a ver. En esta imagen tal vez no se puede diferenciar entre una y otra el tamaño, pero porque tienen diferente aumento al momento de sacar la foto, pero puedo asegurarles que estos folículos primordiales son mucho más pequeños, y el objetivo es que lleguen a un folículo de este tamaño, como el que vemos a la derecha de la pantalla, mucho más grande, ya maduro, con un antro formado, con un ovocito también en otro estadio de maduración, asumiendo que en este tipo de folículos los vamos a ver en un estadio de maduración sexual del individuo, de la hembra, mucho más posterior. Entonces, la foliculogénesis es este proceso de maduración de los folículos que componen el ovario. Estos folículos van a sufrir diferentes transformaciones y van a ir madurando y pasando de folículos primordiales a folículos primarios, folículos secundarios, terciarios. Tanto folículos primordiales como secundarios se van a diferenciar por la cantidad de capas de célula de granulosa, que son estas células foliculares que rodean el ovocito, que se van a encontrar. Y luego van a pasar a un folículo terciario, un folículo antral y un folículo de Graf previo a lo que es la ovulación. El folículo de Graf va a ser el folículo maduro, dominante, que va a culminar con la liberación del ovocito por la ovulación. Este folículo antral o folículo Graf se caracteriza por la presencia de un antro, que es una cavidad llena de fluido folicular, y que es de mayor tamaño que los folículos previos, un folículo secundario, terciario. Una vez que el folículo liberó su ovocito, una vez que se produjo la ovulación, ese folículo que contenía el ovocito ya vacío se va a convertir en un cuerpo hemorrágico, va a pasar por un cuerpo lúteo que tiene una función endocrina muy importante durante los primeros estadios de la preñez. Y en el caso de que no haya habido fecundación y no haya preñez, hay una regresión del cuerpo lúteo y se convierte también en un cuerpo albicans, que es como una cicatriz que queda en el lugar donde se encontraba este folículo. Este es otro esquema donde podemos ver de nuevo los diferentes procesos de estadios de foliculogénesis con folículos en diferentes estadios. Fíjense que el tamaño depende de la cantidad de capas de célula granulosa que contienen este folículo. Todos estos folículos se van a encontrar como dijimos en la primera parte de la clase, en la corteza del ovario, salvo en equinos. Acá vemos la médula, más inervada y vascularizada, donde van a llegar los vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Y bueno, este es un proceso que, si bien acá parece lineal, no lo es. La dinámica folicular
si nosotros tomamos un ovario de una hembra, dependiendo en qué momento del ciclo estral se encuentre, podemos encontrar una mayor proporción de folículos en un estadio determinado, pero no quiere decir que no encontremos en estadios previos o posteriores, provenientes del ciclo anterior. Así que, pero bueno, sí, dependiendo del momento del ciclo, vamos a encontrar, por ejemplo, si está en estro o a punto de ovular o ovulando, folículos, mayor proporción de folículos antrales o folículos de Graf, dependiendo también si la especie es monotoca o polítoca, vamos a encontrar más o menos proporción, cantidad de folículos ovulatorios o preovulatorios que en una especie monotoca donde solo va a haber uno o como mucho dos. En esta diapositiva es para que ustedes vean y empecemos a aprender a incorporar ciertos términos de las estructuras que componen el folículo, los folículos y particularmente el folículo antral o folículo de Graf, que el folículo de Graf en realidad se diferencia del antral creo que más que nada en el tamaño del folículo, que va a ser mayor. Como vemos en esta diapositiva, vuelvo un segundo para atrás, el folículo antral es un folículo de mayor tamaño que sus predecesores, y se caracteriza por la presencia del antro, que es esta cavidad que vemos acá, y que vemos acá en violeta. Esta es una microscopía de barrido, donde se muestra las cavidades antrales. Acá se ve como que fueran dos, pero en realidad lo que significa esto es que se está formando el antro, o sea que sería es un folículo antral también, pero un folículo antral más temprano de lo que sería este tipo de folículos donde el antro ya es uno y mucho más grande. Tanto el folículo antral como el folículo de Graf tiene diferentes poblaciones celulares que van apareciendo por diferenciación a medida que ese folículo va madurando. Un folículo antral, un folículo de Graf, como dije, es mucho más maduro que un folículo primario o secundario, no solo por la presencia del antro, sino por la presencia de otras poblaciones celulares, como por ejemplo las células de la teca. Entonces, un folículo de Graf o un folículo antral, perdón, va a tener diferentes zonas fácilmente identificables y que nosotros pretendemos que ustedes también sean capaces de identificar. Lo más a simple vista fácil de reconocer es el antro, que como les dije es esta cavidad que se ve acá, en este corte histológico de un ovario. Luego podemos identificar las células de la granulosa, las que se encuentran cerca de la pared del folículo se las conoce como células de la granulosa murales. Y luego también hay una población de células de granulosa que rodean al ovocito, que se llaman células de granulosa del cúmulo. Las células de granulosa del cúmulo, junto con el ovocito, conforman lo que se conoce como complejo cúmulos-ovocito. Y en este tipo de folículos más maduros, se diferencia otro tipo de células, que son las células de la teca. Y va a haber dos tipos de poblaciones, células de la teca interna y células de la teca externa. Entonces, de afuera hacia adentro, vamos a tener células de la teca externa, células de la teca interna, células de la granulosa, antro y el ovocito. En esta diapositiva, de nuevo, es para que a modo de esquema seamos capaces de reconocer y comparar con un corte histológico las diferentes zonas que ya describimos. El antro es fácilmente reconocible acá. En una tinción, en un corte histológico donde se hacen este tipo de tinciones, que el antro se ve blanco, porque el antro en realidad no tiene poblaciones celulares, sino que está lleno de fluido folicular, y en el proceso de fijación del tejido para el corte, se pierde este líquido, y luego cuando se fija, se corta y se tiñe, no hay nada a teñir, digamos. Entonces se tiñe el resto de las células, pero no en el antro.
Luego vamos a ver el ovocito, las células del cúmulus, de granulosa del cúmulo rodeando el ovocito, que se conocen también como corona radiata, las células de la granulosa, que se las conoce como células granulosa, pero también células granulosas murales, porque están la parte como formando la pared. Y más externamente, células de la teca interna y células de la teca externa, que en el esquema están marcadas más como, son como más alargadas que las células de granulosa. No es tan fácil de diferenciar en la histología, pero créanme que están en la zona más externa, con más aumento tal vez es más fácil de identificar. Con respecto a la producción de las gametas, nosotros ya sabemos, ya se habló en la clase anterior cuando hablamos de producción de espermatozoides, que las gametas masculinas y también las femeninas se van a dividir por meiosis, a diferencia de del resto de las células somáticas que se dividen por mitosis, ¿no? Esta división da una ventaja evolutiva, si se quiere, ya que durante la meiosis se produce el crossing over y el apareamiento de las cromatidas hermanas, y se produce una recombinación homóloga que da, que hace que cada célula, cada gameta producida tenga una combinación única de genes, que al unirse con la compañera, bueno, femenina o masculina, va a dar un individuo único. En este esquema lo que es válido recalcar es que si bien tanto las gametas masculinas como las femeninas se dividen por meiosis, en el caso de la producción de gametas masculinas, fíjense que en cada división meiótica se producen 4 espermatozoides, mientras que en cada división meiótica del ovocito se produce un ovocito maduro, con la extrusión de 2 corpúsculos polares para eliminar el material genético sobrante. Si no se produce esta extrusión de los corpúsculos polares, la unión del ovocito con el espermatozoide no daría una carga cromosómica normal 2N. Y eso no es viable. Por otro lado, esta diferencia en la producción, en el proceso de producción de espermatozoides y de ovocitos da como resultado, y como ya vimos en la clase anterior, que con cada eyaculado, la cantidad de espermatozoides de carga espermática del eyaculado sea de millones, estamos hablando de millones de espermatozoides, mientras que en cada ovulación, dependiendo de la especie, puede haber más de uno, pero nunca va a ser comparable con la cantidad de espermatozoides producidos. Si bien en la carga de la producción de espermatozoides es muchísimo mayor en una división meiótica que la de los ovocitos, esto también da lugar a mayor error en esa producción de células, por lo cual es fácil o es probable encontrar espermatozoides con errores, que dan errores como por ejemplo baja motilidad, mutaciones no deseadas que no son viables, mientras que la producción de un ovocito, supuestamente, si todo funciona bien, es mucho más confiable, por decirlo de alguna manera, pero bueno, la mayor cantidad de espermatozoides compensa, si hay errores, compensa lo que sucede en la meiosis de las gametas femeninas, y la viabilidad, digamos, está asegurada. Entonces, también hay otras diferencias respecto entre la producción de las gametas masculinas y las femeninas, en lo que se conoce acá como ovogénesis, y es cómo se produce esa división meiótica, ya que en las hembras, la ovogénesis, la producción de las gametas, bueno, primero comienza con divisiones mitóticas
durante la vida fetal para la proliferación de los ovocitos que van a después sufrir las divisiones meióticas, ¿no? Como para generar el pool. Y sabemos también que ese pool no es infinito y que pueda, o sea, que se aumenta continuamente su número, sino que se produce esta primera proliferación por divisiones mitóticas, y eso es el pool de ovocitos para el resto de la vida de ese individuo. No va a haber, por lo menos por ahora no se conoce que haya como como se le dice, una nueva producción de este tipo de células. Entonces se produce este pool de ovocitos, esta carga ovocitaria inicial, y a partir de esta carga se comienza las divisiones meióticas. Estas divisiones meióticas en realidad también quedan arrestadas, empiezan durante el desarrollo fetal y quedan arrestadas en profase 1, y no se retoma esta división hasta la pubertad, que es el momento en que la hembra es reproductivamente activa, que se da por una serie de procesos, sobre todo hormonales. En la pubertad se reasume la meiosis de estos ovocitos, y se empiezan a reclutar pools de ovocitos en sus folículos que lo contienen, en cada ciclo estral o menstrual. Cuando se reclutan y se reasume, comienza nuevamente la meiosis, nuevamente queda arrestada luego en metafase 2 durante la ovulación. O sea, se reclutan un grupo de ovocitos, comienza de nuevo la división meiótica a partir de la profase 1, donde había quedado arrestada al inicio de la vida, y continúa hasta que queda arrestada metafase 2. Así se va a ovular, y en el caso de que se ocurra la fecundación, se termina concluye la meiosis, y se extruye el segundo corpúsculo polar para que la carga cromosómica quede normal en 2N, o sea, sería la carga que aporta el ovocito con la carga que aporta el espermatozoide que fecunda ese ovocito, ¿no? Y ahí se termina la división meiótica y se extruye el segundo corpúsculo polar. Entonces fíjense que a lo largo de la vida, este ovocito, la división meiótica que pensó en desarrollo fetal, recién la va a terminar luego de la pubertad, y luego de ser reclutado en un pool de ovocitos, y durante posterior a la fecundación. Durante la maduración del folículo y del ovocito, como mencionamos, como describí en la diapositiva anterior, se van produciendo una serie de acontecimientos que llevan a esta maduración que yo hablé, que reactiva la meiosis, y también hay una maduración citoplasmática. Esta serie de acontecimientos se pueden evidenciar a simple vista, como por ejemplo la expansión de las células del cúmulus, de granulosa del cúmulus. Eran esas células que rodeaban el ovocito, formando con el ovocito el complejo cúmulus-ovocito. Cuando uno hace una aspiración folicular, o sea, se aspira con una jeringa un folículo antral, o de Graf, en nuestro caso, y de esa manera se obtiene el ovocito. Uno después lo busca bajo el lupa al ovocito y lo va a encontrar de esta manera, que se conoce como, esto es el complejo cúmulus-ovocito con el cúmulus compacto. Luego de un periodo de maduración, puede ser, en este caso sería in vitro porque yo estoy aspirando, pero en in vivo también sucede, la maduración se evidencia por la expansión de las células del cúmulus, que se dan por una producción de ácido hialurónico que genera esta red en donde se encuentran las células granulosas y se expanden.
Cuando esto es a nivel más citoplasmático, cuando analizamos lo que pasa a nivel nuclear, y teniendo en cuenta lo que yo les expliqué en la diapositiva anterior, cuando uno toma el ovocito lo encontramos arrestado, dependiendo en qué folículo uno aspire, digamos, lo podemos encontrar arrestado en profase 1. Luego, a medida que va madurando, va pasando por metafase 1, y luego sí continúa la maduración y la meiosis, y queda de nuevo arrestado en metafase 2 con la extrusión del primer corpúsculo polar. Si este ovocito es fecundado, ingresa al espermatozoide y eso estimula que termine la meiosis y que extruya el siguiente corpúsculo. Bueno, como les dije, el tracto reproductor femenino cumple una función hormonal también, y esa función endocrina, perdón, y esa función endocrina está dada para la regulación de todos estos procesos que yo mencioné, y sobre todo para regular el proceso de foliculogénesis y maduración de los folículos y la ovulación. Hay un periodo, una parte de la foliculogénesis que en realidad va a ser independiente de gonadotrofinas, o sea que se va a estar dando constantemente, y luego hay otra parte de la maduración y de este proceso que va a ser dependiente de gonadotrofinas, donde la presencia de ellas va a estimular el crecimiento y la posterior ovulación y el mantenimiento de la preñez en caso de que esta ovulación haya dado un ovocito que fue fecundado y produjo un embrión. Este es otro esquema para que a forma más visual sean capaces de identificar y de incorporar lo que mencioné anteriormente. En esta zona de la foliculogénesis, o sea, en este periodo de desarrollo hasta folículo secundario, no necesita de la presencia de hormonas que estimulen este crecimiento y este desarrollo. Sin embargo, más allá de un folículo secundario, a partir del folículo antral y folículo preovulatorio de Graf, el destino que va a llevar este folículo va a depender de la presencia o no de gonadotrofinas secretadas por la hipófisis, como habíamos visto en la clase de endocrino. Entonces, estas gonadotrofinas van a estar secretadas, como dije, por hipófisis, van a estar estrictamente y muy finamente reguladas por el eje hipotálamo hipófiso gonadal. Como vimos, el hipotálamo va a secretar en forma de pulsos la gonadotrophin releasing hormone, la GnRH, que dependiendo de la frecuencia y la amplitud de esos pulsos, va a estimular en los gonadotropos, que son las poblaciones de células de hipófisis que secretan gonadotrofina, estimular la liberación de FSH o de LH. Estas gonadotrofinas, a su vez, van a llegar por sistema porta a la célula, los órganos blancos, que en este caso van a ser los ovarios, y van a estimular en ovarios la secreción de estrógeno, progesterona, principalmente, también de inhibina, también producen pero en menor cantidad, en menor proporción, andrógenos. Y toda esta regulación, obviamente, y como les dije en clases anteriores, es algo que tiene que estar muy finamente regulado, tiene que ser muy eficiente en su producción y en su activación y también su inhibición, por
sistemas de retroalimentación, tanto positivas como negativas. Entonces, el hipotálamo estimula la hipófisis secreta FSH y LH, y estas gonadotrofinas estimulan en ovario la liberación de estrógeno, inhibina y progesterona. Los estrógenos van a generar un feedback tanto primero negativo y después positivo sobre la secreción de FSH y LH. Inhibina, como su nombre lo indica, una vez que se estimula su producción, genera una inhibición de la secreción de FSH por retroalimentación negativa, y la producción de progesterona inhibe por retroalimentación negativa la secreción de las gonadotrofinas. Entonces, tanto los estrógenos como inhibina y progesterona cumplen un rol en la regulación hacia arriba por retroalimentación de las gonadotrofinas. Estrógeno acá está con una flecha verde, indicando que hace una retroalimentación positiva, pero en cierto punto del ciclo es un poco más complejo, también hace una retroalimentación negativa, es más fino el mecanismo de los estrógenos. ¿Y cómo funciona esto y cuáles son las poblaciones? Porque yo menciono que se producen esteroides gonadales u hormonas como estrógeno y progesterona en ovario en respuesta a la estimulación por gonadotrofinas. Pero, ¿qué partes del ovario son las que producen estas hormonas y cómo? En realidad, no es el ovario así en general, sino que hay unas células que yo ya mencioné, que son poblaciones celulares diferenciadas, que forman parte del folículo, que está dentro del ovario, que van a secretar estas hormonas. Y lo van a hacer en un mecanismo que se conoce como el mecanismo de las dos células, dos gonadotrofinas, porque es como una simbiosis entre las células de la teca y de la granulosa, con el fin de producir estas hormonas. ¿Por qué se llama así y cómo funciona? Bueno, el mecanismo es que las células de la teca van a responder a la presencia de LH, mientras que las células de la granulosa van a responder a la presencia o al estímulo por FSH. Cuando se estimula la liberación de LH e impacta en las células de la granulosa, este LH va a estimular, mediante segundos mensajeros, como por ejemplo el AMP cíclico, la producción de progesterona a partir del colesterol. Y a la vez, esta progesterona en células de la teca puede ser aromatizable, puede formar, andrógenos aromatizables. Tiene enzimas, la célula de teca va a tener las enzimas necesarias para producir, a partir de colesterol, progesterona, y a partir de progesterona, andrógenos aromatizables. Lo que pasa es que las células de granulosa no pueden producir estos andrógenos aromatizables. Entonces necesitan de la célula de la teca para que los produzcan. Estos andrógenos van a difundir hacia célula granulosa, que si recuerdan por el esquema del folículo antral están contiguas, difunden hacia la célula granulosa, que por estímulo con FSH van a utilizar estos andrógenos para producir estrógenos, porque estas células granulosa tienen una enzima que se llama una aromatasa, que puede aromatizar estos andrógenos a estrógenos. Las células de la teca no tienen esta aromatasa, por lo cual no pueden producir estrógenos. Y las células de la granulosa no tienen la enzima para producir andrógenos, por lo cual pueden producir estrógenos a partir de andrógenos, pero no pueden producir el precursor que son los andrógenos. Entonces son simbióticas, necesitan la una de la otra para poder funcionar, y particularmente
la granulosa necesita de la teca para producir esta hormona que es tan importante en el correcto funcionamiento de todo el sistema reproductor femenino, que son los estrógenos. Porque ya van a ver en clases posteriores cuán importante, igual os lo mencioné acá, son los estrógenos en la regulación de todo el ciclo estral, y cómo la retroalimentación negativa que veíamos acá, esta retroalimentación, positiva que hacen los estrógenos a hipófisis, van a estimular la secreción principalmente de LH, que va a dar como consecuencia un aumento muy importante de LH de hasta 100 veces, que se va a conocer como el pico de LH, y sin este pico de LH no va a haber ovulación. Entonces, fíjense qué importante es que se produzca este estrógeno, qué importante es para la célula granulosa que la célula la teca la produzca, y qué función tiene el estrógeno en desencadenar la ovulación. Sin ovulación no hay liberación de ovocito, sin liberación de ovocito no va a haber fecundación alguna. Entonces, para que tomemos magnitud de la función y la importancia de estas hormonas y de este mecanismo de dos células, dos gonadotrofinas. Bueno, tanto hablé de la ovulación, pero bien, ¿qué es la ovulación? Ya dijimos que la ovulación es la liberación del ovocito. ¿Cómo se da esta liberación? Esta liberación se da por un aumento del tamaño de este folículo de Graf que yo les decía, que ya de por sí el folículo de Graf va a ser mayor en tamaño del folículo antral. El folículo de Graf continúa madurando y continúa aumentando su tamaño, y ese aumento de tamaño genera una presión sobre la túnica albugínea que recubre el ovario, y eso, y con la ayuda de unas enzimas que degradan la pared folicular, ayudan a que se extruya, se rompa la pared folicular y se extruya, se libere el ovocito, mediante la ovulación. En el esquema, en esta última dibujito que vemos acá abajo, lo que vemos es cómo las células foliculares del folículo que ovuló se convierten primero a un cuerpo hemorrágico, acá se llena de sangre, y luego se convierten en células luteales, formando el cuerpo lúteo, que es el encargado de producir progesterona, que sabemos que es importante para el mantenimiento de la preñez, sobre todo en los primeros estadios. Y luego, si no hubo preñez, y ese cuerpo lúteo va regresionando, forma el cuerpo albicans, que es como una cicatriz que va quedando en el tejido ovárico. Acá vemos una imagen de un ovario de vaca, donde se ve claramente en esta zona un cuerpo lúteo. En el ovario de la vaca es muy característico que el cuerpo lúteo como que extruye hacia afuera. Y en esta zona de acá, en esta foto se ve mejor que en la anterior que les había mostrado, en la primera parte de la clase. Esto es un folículo antral, con el antro lleno de fluido folicular, se ve como translúcido, lleno de líquido, o da esa sensación. No es una sensación, es una realidad, pero en la imagen me refiero que da esa sensación como de globo lleno de agua. Bueno, ya mencionamos las gonadotrofinas, que son la LH y la FSH, y la función que tiene cada una. La LH es muy importante porque sin ese pico de LH, ya les dije, no va a haber ovulación. Y va a estimular en la célula láctea, como les dije, la síntesis de andrógenos aromatizables, que van a ser los precursores de los estrógenos que se producen en las células de la granulosa. Por otro lado, la FSH, que va a ser la que estimula la síntesis de estrógenos en la granulosa a partir de esos andrógenos producidos en la célula de teca, y estimula el crecimiento de esas células de granulosa también, el aumento de la cantidad de células de granulosa y el aumento del tamaño del folículo. Bueno, a modo de resumen, el proceso de ovulación se va a dar primero, antes de esto, un crecimiento folicular, como les dije, pasa del folículo primario a secundario, de secundario a terciario.
de primordial a secundario va a ser independiente de estas gonadotrofinas que yo les mencioné, y ya a medida que va creciendo y madurando de folículo antral de Graf y probulatorio, ya depende de gonadotrofinas. Entonces, a medida que va madurando y va aumentando, se va produciendo un aumento de tamaño folicular. Ese aumento de tamaño folicular, que aumenta con líquido en su interior, en lo que es el antro, va a generar un aumento de presión en la túnica albuginea, va a disminuir el grosor de la pared ovárica. Esto también es ayudado por la acción de colagenasas y de metaloproteinasas que degradan la pared, que van a desembocar en lo que es la ovulación y la liberación del ovocito por efecto de estas gonadotrofinas LH y FSH. El ovocito se va a expulsar, como dije, en las proximidades del oviducto, va a ser captado por las fimbrias en el infundíbulo, que es la zona del oviducto más cercana al ovario, y va a comenzar su viaje a lo largo del oviducto. Si hubo servicio, los espermatozoides van a llegar hasta el oviducto y se van a encontrar con el ovocito en la zona de la ámpula, donde se va a producir la fecundación. ¿Qué pasa con ese folículo? Con el folículo que eliminó el ovocito, no es un producto de desecho y nada más, sino que se va a convertir en lo que se conoce como cuerpo lúteo. Las células foliculares, tanto de la granulosa como la teca, sufren un proceso de luteinización, se convierten en células luteales que van a formar este cuerpo lúteo, que van a secretar grandes cantidades de progesterona. Esta progesterona, como sabemos, y lo vamos a ver en las próximas clases, es indispensable para el mantenimiento de la preñez. Si no hubo servicio, si no hubo fecundación, este cuerpo lúteo va a regresionar o se va a degradar por luteólisis, y esa señal de luteólisis se va a dar por la presencia de prostaglandina F2-alfa, que la va a secretar el útero o el cuerno uterino a modo de aviso de que no hubo fecundación, que no hay ningún embrión, que no se va a implantar ningún embrión, y se avisa que se puede retomar el ciclo, de alguna manera. Entonces, se genera luteólisis del cuerpo lúteo, bajan los niveles de progesterona y el ciclo vuelve a comenzar. En este esquema lo que vemos es un poco de nuevo lo que mencioné en las diapositivas previas. Hay una parte de la foliculogénesis que va desde folículo primordial a secundario, en donde lo que sucede, el crecimiento del folículo, el aumento del tamaño de la población de células de granulosa es independiente de gonadotrofinas. Más allá de la formación de granulosa y aumento en las capas, también se produce la síntesis de la zona pelúcida y la formación de las células tecales más exteriormente. Ya en un siguiente periodo de maduración folicular, desde antral pequeño hasta un folículo antral o de Graf dominante y ovulatorio, ya sí necesita de gonadotrofinas. En una primera instancia es sensible a la gonadotropina, ya después es dependiente. Si no tiene suficientes gonadotrofinas no se va a desarrollar, no va a desembocar en el proceso final de ovulación. Y para esto lo que sucede es que se empiezan a sintetizar y desarrollar receptores para estas gonadotrofinas, y hay una muy fina sincronía y regulación de la presencia y ausencia de receptores, tanto de LH y FSH, para estimular la dominancia de ese folículo, de un folículo determinado, que va a ser el que va a ovular. Igual eso lo van a ver en más detalle en las siguientes clases, pero les adelanto que la dominancia de este folículo que se ve va a depender de la presencia de una mayor cantidad de receptores
para FSH. Si no tiene suficiente receptor FSH, no va a poder ver la baja cantidad de FSH que va a haber en ese momento del ciclo, y no va a ser capaz de responder y de continuar su crecimiento y la posterior ovulación. En bovinos en particular se produce durante el ciclo lo que se conoce como ondas foliculares, que son el desarrollo simultáneo de varios folículos, o sea, comienzan a desarrollarse un pool de folículos. Por ciclo se pueden llegar a dar hasta 2 o 3 ondas foliculares, que se esquematizan, se ejemplifican muy bien en este esquema, donde se ve que varios folículos o pools de folículos empiezan a crecer y van pasando por todos estos estadios que estuvimos viendo a lo largo de esta segunda parte, pero no llegan a tener un folículo dominante, como en este caso, y se atresian, que es el proceso de degeneración de esos folículos. Pasa en general, aunque el animal o el individuo tenga una sola onda folicular, esa onda folicular implica un pool de folículos. Y piensen que de ese pool de folículos, uno solo es el dominante y es el que va a ovular, o como mucho 3, 4, dependiendo si la especie es politóca o monotóca. Pero son muchos más los que se reclutan y que empiezan el proceso de maduración. Pero todos esos folículos que van quedando en el camino, digamos, es como una carrera en el que solamente uno va a llegar. ¿Qué pasa con el resto? El resto de los folículos que no llegan, que no ganan esa carrera, se van a degenerar por atresia, que se conoce como un proceso de atresia, que en realidad es de apoptosis, o sea, es una muerte celular programada. No llegaron a tener, a recibir las señales correctas, o no fueron capaces de percibir las señales, y esos folículos degeneran por apoptosis. El que gana la carrera, digamos, el que es capaz de responder correctamente va a ser el dominante, que va a pasar la barrera y va a ovular. Estas ondas foliculares que se ven en bovino son muy comunes, se van dando varias ondas foliculares por ciclo, y la única manera de que una de esas ondas foliculares dé como consecuencia un folículo dominante y la ovulación va a depender de que se dé la luteólisis del cuerpo lúteo del ciclo anterior. O sea, que bajen los niveles de progesterona debido a la degeneración de ese cuerpo lúteo, y se reasuma el ciclo. Una vez que se reasume un ciclo, ahí retoman los niveles de gonadotrofinas y de esteroides gonadales, que van a dar como consecuencia que uno de esos folículos de alguno de esas ondas pueda llegar más lejos, ser el dominante y tener las características necesarias para ovular. Igual esto lo van a ver en más detalle en las próximas clases, y vamos a ser capaces al finalizar este bloque de entender y, como se dice, de combinar todos los conocimientos, tanto lo que pasa durante la foliculogénesis, y entender que eso también pasa durante o a lo largo de un ciclo estral, y en qué momento pasa cada cosa, y cómo van a estar los niveles hormonales en cada uno de esos momentos del ciclo. En esta última diapositiva, lo que quiero destacar, lo que se ve acá, es cómo es el flujo sanguíneo y la conexión entre el ovario y el cuerno uterino y el oviducto. Esta es la última porción del oviducto, y el comienzo del cuerno uterino. Imagínense que nosotros siempre hablamos de que si hubo fecundación en este nivel, a nivel de la ámpula, se va a generar este cuerpo lúteo que va a secretar progesterona y va a ayudar al mantenimiento de la preñez en los primeros estadios hasta que se implanta, o sea, hasta que pasó por toda la ámpula, bajó al cuerno uterino y se implantó.
Y si no hubo fecundación y no hay embrión, dijimos que el útero secreta prostaglandina F2-alfa, que genera luteólisis del cuerpo lúteo, regresión del cuerpo lúteo, bajan los niveles de progesterona y reasume el ciclo. ¿Cómo sucede esto? Con esta diapositiva lo que queremos mostrar es la conexión vascular que hay entre el ovario y esta zona del oviducto y del útero. O sea que si se secreta prostaglandina F2-alfa, va a llegar a nivel, por vasculación, por la vasculatura que hay entre una zona y la otra, hacia el ovario, donde se va a producir la luteólisis del cuerpo lúteo y la baja en los niveles de progesterona y la reasunción o el nuevo comienzo de un ciclo. Es nada más para que ustedes entiendan que no es que se secreta acá y el ovario se entera por, no sé, por alguna otra señal más que viaja en sangre. Recuerden que todas las hormonas, de alguna manera, el sistema endocrino tiene viaja por sangre, y esta es la manera de llegar a todas las partes del cuerpo y de comunicarse de una parte a la otra. Bueno, justamente en esta diapositiva se muestra cómo es la vasculatura en una zona y en la otra, y cómo se comunican para avisar si hubo o no fecundación, si va a haber un embrión que es necesario mantener, ayudar a implantar o no. Y se puede resumir el ciclo y intentar una nueva fecundación en el ciclo posterior. Bueno, con esto finalizamos la clase. Cualquier consulta o duda la vamos a ver el lunes. Espero que les haya sido lo suficientemente claro, y bueno, si no, lo volveremos a retomar en la clase.